una conocida de este medio, aquí sentada en nuestros estudios, Florencia Caro, que es licenciada en Comunicación Social, que fue directora de Políticas de Género en la Municipalidad. Me han dado todos los títulos que tenías, Florencia, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a esta casa, específicamente. Bueno, yo le tengo una sorpresita a Florencia, es que, sí, espero no estar equivocado, pero te escuché muchísimos sábados a la mañana con el programa de folclore, ¿o no? ¿En serio? Sí, los domingos. Los domingos, ¿de verdad? Mientras hacía el asado, sí. Cuando en Argentina, porque mire, ustedes son muy chicos y no lo saben, pero en Argentina se hacían asados, hace mucho ya. Cada vez menos, pero sí se hacían. Los domingos, sí, me recuerdo. Hermoso programa. Bueno, muchas gracias. ¿Viste qué sorpresa linda? Un honor, sí, me sorprendiste. Qué bueno. Florencia, bueno, vamos al tema más serio que tiene que ver con la marcha que se va a realizar hoy al cumplirse 10 años del primer Ni Una Menos, que obviamente tuvo su origen en situaciones tristes, lamentables y trágicas, como es la pérdida de vida de mujeres a manos de hombres. Hoy se cumplen 10 años y se hace una marcha a las 17:30, comenzaba a las 18 va a ser la marcha en el Paseo Jesús Mendía. 94 femicidios en lo que va del año en Argentina, Florencia. Sí, la verdad que desde hace 10 años, que yo siempre hago hincapié en que no se inventó nada hace 10 años, sino que estas discusiones, que las teorías de género y que la violencia machista viene de mucho antes. Sí, desde hace 10 años en Argentina logramos visibilizar, logramos sacar del silencio, en principio los femicidios, porque fue la primer gran consigna que nos nucleó en las plazas a partir del femicidio de Kiara Páez. Bueno, que de alguna manera fue como una expresión de hartazgo de la sociedad en general y se transformó en una marcha multitudinaria que además dio origen al movimiento Ni Una Menos. Y en muchas instituciones, a ramas feministas, ¿no?, dentro de los sindicatos, a espacios estatales en los diferentes niveles del Estado, sin duda fue un antes y un después. Los números de la violencia machista no han variado lo suficiente como para no sentir un poco un sabor algo amargo, ¿no?, después de una década de lucha. Pero sí creo que este es un día para abrazar esas conquistas, ¿sí?, para replantearnos este contexto tan particular que tenemos, sobre todo en términos de políticas de género, pero sí para reivindicar ese cuerpo que pusimos en la calle y que sin duda nos organizó y nos permitió conseguir, por lo menos, diversificar las discusiones, ¿no?, y llevarlas a otros espacios. Sí, me quedé pensando en esto que vos decís, que hay un sabor amargo, porque es verdad, inclusive uno tiene la sensación que después de cada marcha recrudecía el tema, ¿no? Esta vez esa sensación, no sé si basada en una estadística, pero como que no surtía efecto, es decir, hay una problemática que excede a la resistencia, digamos, el machismo no cede porque desde otros sectores se puede visibilizar el tema. Hay algo más ahí que provoca que las muertes de las mujeres continúen en estos números. No, por el contrario, creo que la violencia machista reacciona al avance, reacciona al momento en que nos rebelamos, al momento que decimos basta. Creo que se entiende fácilmente, que tiene lógica que tu agresor no permita que te defiendas, ¿no? Y en este caso como colectivo, que nos defendamos de la manera en que lo hicimos. Creo sí que no está basado tanto en una estadística, sino en un termómetro social. Y creo que, como decía hoy en una entrevista que me hicieron a la mañana, creo que la gran deuda es del Estado. Creo que el Estado nos falló, que no acompañó, que no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Qué faltó? Y en este contexto mucho menos. ¿Qué faltó? Creo que faltó un compromiso político real. Creo que faltó planificación. Faltó estar convencidos de verdad, desde adentro, de las entrañas,
¿Pero qué se podría haber hecho, digamos? Se crearon Es muy difícil, bueno. Se crearon las direcciones, Sí, los por organismos supuesto, burocráticos. Mira, yo tuve la posibilidad de estar al frente de una dirección de género con recursos, con ciertos recursos. No era un problema de plata, no era de financiamiento. Bueno, en realidad, a ver, yo creo que siempre nos falta plata. Los recursos son insuficientes. Siempre. Para las demandas. Sí. Y en este caso, a lo que iba, es que aún teniendo, no sé, en aquel momento un equipo de 30 profesionales, no hay recurso que alcance. Me parece que los medios de comunicación hicieron, en principio, un aporte para visibilizar lo que nos pasaba y que después contribuyeron a reproducir ideas equivocadas, en algunos casos tendenciosamente, sobre lo que implicaba el movimiento feminista. Creo que hubo mucha estigmatización sobre las movilizaciones. Por eso creo que al principio hubo en Olavarría una marcha histórica, 8.000 personas en una plaza, sí, el 3 de junio del 2015, y que luego, de a poco, la cantidad de gente fue mermando. Creo que por un lado tiene que ver con esa mala prensa de los medios de comunicación, que claramente están manejados en su mayoría por varones y por gente de mucho dinero, además, sino con que las consignas se fueron diversificando. Al principio, bueno, ¿quién puede estar a favor de un femicidio, no? Es como muy fácil posicionarse desde lo simbólico, desde la narrativa, en la vereda de enfrente. Cuando empezamos a hilar un poco más finito y empezamos a pedir un salario equitativo, la redistribución de las tareas de cuidado, cuando empezamos a discutir adentro de nuestras casas sobre el derecho a nuestro tiempo de descanso, cuando empezamos a hablar del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, de repente fue un poco más difícil para la gente en su mayoría, para las masas, si se quiere, este concepto un poco extraño, adherir a esas consignas. Me parece que este es un momento clave para los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, para las disidencias, para las niñeces, para las personas mayores, para las personas con discapacidad. Florencia, te voy a hacer una pregunta delicada y vamos a entrar en temas, digamos, como para generar alguna no discordia, pero algún contrapunto. A ver. Veremos si puedo responder. A ver. Desde los movimientos feministas, ¿también se contribuyó a que se planchara la cuestión? Digamos, que hubiera mujeres que dijeran, yo con eso tanto de acuerdo no estoy, como una especie de contraofensiva contra el hombre muy marcada. No, personalmente... Como en todo grupo hay gente ultra, moderados... Bueno, sí, entiendo. En el caso de las manifestaciones callejeras, creo que no ha habido en los últimos 20 años una movilización en Argentina que no tenga un grupo de 10 o 15 personas haciendo disturbios. Sin embargo, ese grupo no es representativo de la consigna que se está llevando adelante. En el caso de los movimientos feministas, sistemáticamente, cada 8 de marzo, cada 3 de junio, lo que veíamos en la tele era ese grupo que de repente se cortaba de la columna y que, bueno, tenía actitudes un poco más polémicas, y eso fue un poco lo que nos mostraron. No creo, y no solo por mis propias convicciones, sino por los intercambios con compañeras feministas, de ninguna manera que esto haya sido una avanzada, no recuerdo las palabras exactas que utilizaste, pero una avanzada contra los hombres en general. Jamás ninguna consigna feminista giró en torno a todos los hombres son violentos, todos los hombres son violadores, para nada. Sí reconocer que como grupo social son los varones quienes tienen el monopolio del uso de la violencia. Si después, en la construcción de la masculinidad, el varón tiene la necesidad de decir, che, pero yo no violé a nadie. Bueno, la verdad es que yo me pregunto de dónde surge la necesidad de poner el foco ahí, ¿no? En esa lectura de la situación. Y la invitación fue siempre a escaparnos de los recorridos individuales y tratar de analizar procesos sociales y colectivos. Yo he dado cientos de capacitaciones en género. Cada vez que hablábamos de tareas de cuidado, la mitad de los varones levantaban la mano para decir, yo ayudo en mi casa. No dejó de existir esa necesidad de aclarar. Yo tengo un amigo judío. Exactamente eso. Sigamos al límite.
Estamos al límite, con lo que te voy a decir estamos al límite. Me la juego. ¿Qué papel le atribuís a la atención de la salud mental, al tema psiquiátrico, psicológico, en las violencias machistas? En principio es un papel trascendental en el abordaje de todas las problemáticas sociales. Y también es una gran deuda de los estados. No lo escuché. Te lo pregunto porque no lo escucho, como un elemento que contribuiría a parar no diría genocidio, pero... sí, nosotras sí lo sentimos así. Sí lo planteamos en esos términos, creo que es el genocidio más extenso, más lento, y que por eso se nota menos, pero más numeroso de la historia, desde hace 8.000 años que nos vienen matando. Intento responder con humildad a lo que me planteás, que me parece... no estoy segura si hay una respuesta certera sobre eso. Lo que siento es que si bien es una gran deuda en el abordaje de consumos problemáticos, de situaciones de violencia con las niñeces, la salud mental en Argentina es un lujo, es un privilegio. En el caso de las violencias por motivos de género, creo que tener una salud mental sólida, que tenga una accesibilidad real, haría, en principio, que muchas mujeres pudieran tener otro tipo de acompañamiento, no solo el jurídico, no solo el político / estatal, sino que muchas mujeres quedan realmente rotas, sobre todo a partir de la violencia psicológica. En el caso del varón que ejerce violencia, un espacio terapéutico, por ejemplo, es muchas veces la primera instancia que tiene un varón que ejerce violencia machista para ser escuchado. No todos los varones que fueron violentados de pequeños reproducen esa violencia en sus vínculos, pero sí los varones adultos que ejercen violencia en general tienen un historial de haber sido testigos o víctimas de violencia intrafamiliar en su niñez. El hombre está educado para no hablar, para reprimir, para evitar la emocionalidad. Entonces llega a una edad adulta con un largo historial de silencios, de represión de emociones, en un contexto económico que siempre es adverso y que durante siglos le exigió al hombre que salga para la olla. Hay una presión en esa masculinidad que posiblemente detone en las personas. Pero ojo, pensar que todo aquel hombre violento tiene una patología psiquiátrica es un gran error. Porque estamos patologizando la violencia, que es un fenómeno social, no es una enfermedad. Y si no estamos muy atentos, también corremos el riesgo de justificar el ejercicio de esa violencia detrás de un diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Pero sí, ahí sí faltó el Estado, ¿no? En espacios de atención. Siempre nos falta el Estado. ¿No? Digo, aún con la mejor de las voluntades. Psicológico, psiquiátrico. Sí, aún con la mejor de las voluntades, siempre nos falta el Estado. Aún habiendo sido parte de ese engranaje. El que está convencido, aún no le alcanza nada, porque la problemática es tan estructural, es tan compleja y está tan atravesada por la interseccionalidad de las personas. No es lo mismo tener una situación de violencia de género, es terriblemente traumático en cualquier contexto, pero si vos tenés un empleo estable, tenés acceso a una educación formal, tenés un contexto familiar que sostiene, la situación no es la misma que la de una mujer que no tiene laburo o que labura en negro 14 horas al día, que no tiene una familia que esté ahí conteniendo, resolviendo, y que no tiene, la secundaria terminada. Entonces, es tan complejo y está atravesado por tantas variables de diferentes índoles que, hemos logrado un montón, no dejemos de ver eso, porque creo que sería muy frustrante también para nosotras. Logramos un montón de cosas, pero todo lo que nos falta, de ninguna manera pienso que tiene que ver con que nos pasamos 3, 4 pueblos, no, creo que tiene que ver con otras cosas que son estructurales. Uno de los éxitos, creo, por llamarlo de alguna forma, de esta movilización generalizada que se ha dado en el mundo, y por supuesto Argentina no ha estado exenta, me parece que es que ha puesto un freno al hombre.
¿no? En avanzadas, digamos, no en casos tan extremos como llegar a matar a una persona, a una mujer, sino en cuándo hacer una avanzada, ¿no? Cuándo excederse en su poderío sobre una mujer. Sí, creo que hay un cambio. Hay un freno. Hay un cambio de época que es notorio, hay muchas cosas, tal vez las que tienen que ver más con el orden de la violencia simbólica, que las mujeres tenemos, que en principio tenemos claro y tenemos más herramientas para poner un freno. Digo, ya no es tan fácil que te manden a lavar los platos, ¿no? Con esa literalidad. Es una buena figura. Sí, te van a... Hoy creo que son menos los varones que nos mandan a lavar los platos, que son más las mujeres, esto lo estamos haciendo no metafóricamente, ¿no? Son más las mujeres que si nos mandan a lavar los platos vamos a poner un freno, y son más las personas que se están mirando esta situación, tal vez intervengan con un che, no da. Claro. Esto hace 10 años era impensado. Cuando esto lo trasladamos a situaciones de violencia de pareja, dentro de las puertas del hogar se torna mucho más complejo, ¿sí? Porque hay una exposición al riesgo provocado por ese agresor que pone a jugar otras variables, pero por lo menos en los medios de comunicación, digo, hay otros lugares abiertos, seguimos siendo relegadas, sí, pero esos lugares los hemos conseguido. Lo terrible de todo esto es tener que seguir luchando todos los días para sostener esos lugares, para adquirir derechos que otro grupo poblacional ya nació teniéndolos. Por ejemplo, el derecho a la educación. Con las nuevas generaciones yo creo que van a tener otro discurso. Esperemos que sí. ¿Confías en eso? Sí, confío en las nuevas generaciones, pero creo que hay que acompañar. Que lamentablemente no nos podemos relajar nunca, porque también estamos en un cambio de época, también estamos atravesados por las redes sociales, que son, en términos de perspectiva de género, un espanto. Porque los pibes siguen aprendiendo, pongámosle muchas comillas al aprendiendo, el ejercicio de su sexualidad desde el porno, que no es más que una expresión de violencia contra las mujeres. Porque hoy la violencia, el discurso, la narrativa machista hoy está legitimada nuevamente. Entonces hay que estar muy atentos y atentas. No sé si se confirmó, me perdí en esto, pero estaba la intención... Sí, de derogar la figura. De derogar la figura Yo del tampoco femicidio. Yo tampoco sé si se confirmó. La verdad Pero bueno, que pero muestra una avanzada. La figura de femicidio, lo que se plantea ahora es que la figura de femicidio es discriminatoria para con el varón. Desconociendo absolutamente la raíz de la problemática, equiparando crímenes que, digo, si los vamos a abordar de la misma manera, finalmente no vamos a solucionar ninguno de los dos. La mayoría de los varones que mueren en situaciones violentas son asesinados en la calle por varones desconocidos. Las mujeres somos asesinadas en nuestras casas por nuestras parejas o exparejas. ¿Un fenómeno es más grave que otro? No hablamos de eso. Pero sí tienen raíces distintas, entonces no podemos aplicar las mismas soluciones para problemas diferentes. De todas maneras, yo creo que detrás de eso, detrás de esta intencionalidad de eliminar la figura del femicidio, no hay una discusión técnica o una falta de abordaje para clarificar. No. Me parece que hay una intención clara de ir contra el feminismo. Sí, bueno, o sea, obviamente lo ha planteado claramente el presidente con cada vez que ¿no? Cada vez que hay una frase que jamás recordaré textual porque no me salen esas cosas, pero hay una frase muy emblemática de Simone de Beauvoir que dice algo así como que bastará cualquier crisis política, económica, lo que sea, para recortar primero los derechos de las mujeres. Y eso es lo que está sucediendo. Creo que si bien hay falta de conocimiento, hay una gran ignorancia, hay falta de formación técnica, también ¿pero por qué no interesa? Hay una cuestión política. ¿Por qué no interesa? No interesa. Pero, digo, yo nos invito, porque yo soy feminista, ese es mi único ismo. Entonces, yo nos invito a repensar nuestra dinámica por fuera de los espacios partidarios. Porque somos muy ingenuas si creemos
que desde los espacios partidarios vamos a poder impulsar genuinamente nuestros intereses, porque son espacios que también están atravesados por un pensamiento machista. Bueno, sí, los logros legislativos en esta materia surgieron de una expresión social por fuera de lo partidario. Son movimientos sociales de abajo para arriba, y creo que por eso tienen y aguantan dentro de todo, ¿no? Dentro de este contexto terrible. No ha sido fácil, se bajaron 13 programas, pero no se bajaron las leyes, porque son leyes que están sumamente trabajadas durante muchos años, que no tienen que ver con una moda. Lo que nosotros hacemos es teoría y práctica, teoría y territorio, pero nos hemos preparado mucho para dar estas discusiones, y son leyes sólidas. Argentina fue puntal en todo el mundo. El movimiento Ni Una Menos fue destacado, fue imitado por mujeres hasta de Estados Unidos, que tuvo las primeras olas feministas, nacieron de Inglaterra, de Estados Unidos, y que para quienes gustan pensar de que del 2015 a esta parte hubo una nueva ola feminista, salió de acá. Sí, la propia expresión Ni Una Menos se tomó en todo el mundo. Sí, total. Después se replicó con movimientos como el Me Too, que fueron sumamente importantes en la industria cinematográfica estadounidense, visibilizaron muchísimo, pero esto salió de nosotras, que nos preparamos mucho para eso, no solo leyendo, sino viviendo con nuestro propio cuerpo las violencias y caminando el territorio. Florencia, te agradezco enormemente la visita acá al piso, ha sido muy lindo lo que hemos podido conversar con vos. ¿Vas a volver a la radio? No sé, me andan tentando ahí. Lo último que quiero decir, si estás escuchando y estás en una situación de violencia de género, que sepas que no es fácil, pero que hay salida, que se puede salir, que no dejes de intentarlo y que siempre es con otras. Nada más. Perfecto. Hoy a las 18, en un ratito, marcha en el Paseo Jesús Mendía, a los 10 años del primer Ni Una Menos.